Un pop seco resonó cuando la libreta de ahorros, la última pertenencia de mi hijo, cayó directamente en el cesto de basura metálico, lleno de pañuelos sucios y envolturas de caramelos. Mi nuera sonrió con desdén, su voz chillona retumbando por toda la sala en medio del funeral. Ya está vieja. Esta basura debería haber sido enterrada para siempre junto con mi esposo. Las risas burlonas comenzaron a susurrarse a mis espaldas. Miradas de lástima, mezcladas con desprecio, se posaron sobre la anciana viuda que estaba sola. Mi hijo llevaba menos de 2 días muerto, y la mujer a la que una vez amó estaba pisoteando su última pizca de dignidad justo delante de mí. Soy Leonor, y la historia que estoy a punto de contarte será una advertencia sobre la codicia humana, donde la línea entre familia y enemigo es tan delgada como un suspiro. Ese día, todavía recuerdo que el aire en la residencia de nuestra familia en San Miguel estaba cargado con el olor de los nardos y la falsedad. El funeral de Octavio, mi único hijo, acababa de terminar. En medio de los elegantes trajes negros y los susurros de condolencias de los invitados, me senté en silencio en una silla de terciopelo, apretando mi rosario. Mi corazón estaba vacío, tan seco como las piedras del pavimento de afuera. Justo delante de mí, mi nuera Rebeca estaba montando una escena de tragedia perfecta. Hundía la cabeza, sus hombros temblaban violentamente, y sus sollozos ahogados conmovían a todos. Pero desde mi asiento, yo veía claramente lo que los demás no. Entre sus lamentos desgarradores, sus ojos miraban furtivamente su reloj de pulsera con incrustaciones de diamantes. Una mirada rápida, aguda y llena de impaciencia. Solo deseaba que este drama fúnebre bajara el telón rápidamente, y de hecho terminó más rápido de lo que pensaba. Justo después del entierro, cuando la tierra fresca aún no se había secado sobre la tumba de mi hijo, el abogado privado contratado por Rebeca apareció apresuradamente en la sala, abrió su maletín y sacó un grueso expediente. El asunto del patrimonio se anunció de manera rápida y cruel. Octavio había fallecido tan repentinamente, por un ataque al corazón, que no había tenido tiempo de dejar un nuevo testamento. Según la ley vigente, toda la enorme fortuna, incluida esta antigua mansión, quedaba bajo la administración de su esposa legal. Rebeca estaba sentada allí, con las lágrimas ya secas. Asintió levemente, tratando de ocultar el brillo de triunfo en sus ojos cuando me miró. Yo permanecí en silencio. ¿Dinero? ¿Una casa? A mi edad, tan cerca de la tumba, ¿para qué necesitaba esas cosas efímeras cuando mi hijo yacía frío bajo tierra? No necesitaba dinero, solo necesitaba a mi hijo. Justo en ese momento, un recuerdo me vino de golpe, tan claro como si hubiera sido ayer. Fue una tarde de sol pálido, 2 días antes de que Octavio muriera. Estaba sentado a mi lado en el porche, su rostro pálido, pero sus ojos brillaban de una manera extraña. Tomó mi mano y rápidamente me metió en ella una pequeña Biblia vieja con tapa de cuero negro. Mamá. Su voz era un susurro, pero apremiante. Guarda esto. Dentro hay una vieja libreta de ahorros. Recuerda guardarla bien. No dejes que nadie lo sepa. Ten cuidado. Con Rebeca. Esa advertencia inconclusa ahora resonaba en mi cabeza como una alarma. Temblando, abrí mi bolso y saqué la Biblia que mi hijo me había dado. Al hojear las páginas, una libreta de ahorros de papel amarillento cayó, aterrizando en mi palma arrugada. Era pequeña, insignificante, y no parecía tener ningún valor en comparación con los documentos de propiedad que el abogado acababa de leer. Iba a hablar. Quería preguntarle al abogado si este último recuerdo de mi hijo tenía algún valor. Señor abogado, también tengo esta libreta. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una sombra se abalanzó. Rebeca, rápida como un rayo, me arrebató la libreta de la mano. La hojeó una y otra vez, y luego soltó una risa burlona y amarga frente a todos los parientes e invitados. La falsa tristeza de antes desapareció por completo, dejando solo un desprecio desnudo. Por Dios, ¿quién usa todavía libretas de papel en esta época? Siseó con voz chillona. ¿Piensas desordenar más la casa? Ya está vieja. Esto debería haber sido enterrado para siempre. Dicho esto, movió el brazo. La libreta de ahorros dibujó un arco en el aire y cayó con un pop en el cesto de basura metálico de la esquina de la habitación. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando que me derrumbara. Gael, mi amado nieto, se escondía junto a la puerta,
con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a su abuela. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Dolor, ahogo y un shock total ante la actitud traicionera de la nuera a la que una vez intenté tratar con indulgencia. No solo había tirado una libreta, estaba desechando la última pizca de dignidad de su esposo recién fallecido. Respiré hondo, conteniendo la ira que amenazaba con estallar en mi pecho. No podía llorar, y mucho menos podía dejar que ella me viera derrumbarme en ese momento. Me levanté lentamente. Mis viejas piernas dieron pasos firmes hacia la esquina de la habitación. El sonido de mis zapatos contra el suelo de piedra fue el único que rompió el sofocante silencio. Me agaché junto al cesto de basura. La libreta yacía entre pañuelos sucios y envolturas de caramelos. Metí la mano, sin dudarlo, y la recogí. Saqué el pañuelo bordado con el nombre Octavio de mi manga y limpié suavemente cada mancha de la cubierta. Lo hice meticulosamente, con reverencia, como si estuviera limpiando el rostro de mi hijo por última vez. Cuando terminé, guardé cuidadosamente la libreta en el bolsillo de mi pecho, el más cercano a mi corazón. Me di la vuelta. Rebeca seguía allí, con los brazos cruzados y una sonrisa desafiante en los labios. La miré directamente a los ojos. Ya no era la mirada sumisa de siempre. Era la mirada fría de una madre que había llegado al límite de su paciencia. No le dije ni una palabra. Ya no era necesario. Esta casa, a partir de este momento, no era más que una tumba fría que enterraba los lazos familiares muertos. Le di la espalda y caminé directamente hacia la puerta principal. La pesada puerta de madera se cerró detrás de mí. El sol de la tarde en San Miguel era amarillento, pero no disipaba el frío de mi corazón. Levanté la mano para llamar a un taxi blanco que se acercaba. Me senté en el asiento trasero y cerré la puerta de golpe, separándome por completo del mundo cruel dentro de la mansión. Mi mano se posó en mi pecho izquierdo, sintiendo el latido de la libreta de ahorros a través de la tela de mi blusa. Mi hijo nunca hacía nada sin sentido. Esta libreta definitivamente ocultaba algo. Miré al taxista por el espejo retrovisor. Mi voz sonó firme y decidida, muy diferente de mi debilidad habitual. A la sucursal del banco BBVA más cercana. Ahora mismo. El viejo taxi blanco se tambaleaba por las desiguales calles empedradas. El traqueteo del coche y el zumbido del motor eran como una máquina del tiempo, llevando mi vieja mente a un viaje por los recuerdos. Apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo pasar borrosas las paredes naranjas y rojas características de la ciudad. Octavio. El nombre de mi hijo resonaba en mi cabeza, doliendo. Mi hijo, Octavio, era un hombre bueno, tan bueno que era débil. Desde que nació, su corazón no era tan fuerte como el de los otros niños. Una cardiopatía congénita le robó su infancia activa, convirtiéndolo en un niño tranquilo, que solo tenía a los libros como amigos junto a la ventana. Toda mi vida, desde que mi esposo falleció, trabajé duro, ahorrando cada peso de la granja familiar para pagar su tratamiento, esperando que pudiera tener una vida normal. Y entonces conoció a Rebeca. Todavía recuerdo el primer día que la trajo a casa para presentármela. Rebeca era radiante, hermosa y astuta, una auténtica chica de ciudad con tacones de aguja que repiqueteaban en el suelo de terracota de mi casa. Pero en ese mismo instante, sentí un escalofrío por la espalda. La forma en que sus ojos recorrían la vieja casa, mirando los objetos desgastados por el tiempo de mi familia, no era con curiosidad o aprecio, sino con un escrutinio y desdén disimulados. Rebeca nunca respetó realmente las raíces de la familia de su esposo. Para ella, la gente del campo como nosotros, por muy ricos que fuéramos, seguíamos siendo unos pueblerinos. Usó su astucia y belleza para manipular a Octavio, mi hijo, por amarla demasiado, por su complejo de inferioridad debido a su enfermedad, gradualmente le permitió tomar el control de todo. Poco a poco, Rebeca construyó un muro invisible entre mi hijo y yo. Las comidas juntos se hicieron más escasas. Las conversaciones entre madre e hijo se volvieron forzadas por su presencia. Lo más doloroso de todo era Gael, mi único nieto. El niño creció bajo la educación tóxica de su madre. Gael era guapo y elegante como un principito, pero en sus ojos siempre había una distancia abismal cuando me miraba. No era grosero, todavía me llamaba abuela, pero su tono era tan frío y formal como si yo fuera solo una huésped en mi propia casa.
Rebeca le había enseñado a su hijo que su abuela era anticuada, una representante de todo lo obsoleto que debía ser eliminado. Sin embargo, las cosas parecían haber empezado a cambiar hace unos meses. Recuerdo los ojos brillantes de Octavio últimamente. El médico dijo que la nueva medicina para el corazón importada de Estados Unidos estaba funcionando muy bien. Su rostro tenía más color, su respiración ya no era tan dificultosa, estaba más feliz, sonreía más y, lo más importante, empezó a buscar la manera de hablar conmigo en privado cuando Rebeca no estaba. Algunas tardes, se sentaba a mi lado, inusualmente pensativo. Insinuaba haber descubierto la verdadera cara de alguien. Me tomaba la mano, su mano cálida y confiable, y me daba extrañas advertencias. Recuerda bien, mamá, no comas ni bebas nada que te traigan los sirvientes si no los ves prepararlo directamente. Tienes que protegerte. Y el punto culminante fue ese día, cuando me metió en la mano la Biblia con la vieja libreta de ahorros dentro. Su mirada en ese momento era a la vez ansiosa y decidida. No era la mirada de un hombre a punto de morir, sino la de un hombre preparándose para una batalla. Octavio se estaba recuperando. Estaba segura de que se estaba recuperando muy bien, y sin embargo, la terrible noticia me golpeó como un martillo en la cabeza hace 2 días. Ese día hacía un tiempo precioso. Fui temprano al mercado para comprar los ingredientes para hacer la sopa de tortilla que tanto le gustaba. Cuando llegué a la puerta de la mansión con mi cesta, vi a los vecinos reunidos, señalando y susurrando con caras de pánico. Mi corazón se aceleró. Dejé caer la cesta y corrí hacia la casa. En la sala, Rebeca estaba sentada en el suelo, llorando desconsoladamente. La ambulancia ya había llegado, pero los paramédicos solo negaron con la cabeza. Octavio yacía allí, en el sofá, inmóvil. Su rostro estaba amoratado, sus ojos abiertos de par en par, como si no pudiera aceptarlo. El médico concluyó: fallo cardíaco repentino. Me quedé paralizada. Mis oídos zumbaban. ¿Cómo era posible? Apenas la noche anterior había elogiado el estofado que le preparé. Apenas esta mañana me había sonreído y saludado antes de que fuera al mercado. ¿No estaba la nueva medicina funcionando? ¿Cómo podía alguien que mejoraba día a día morir tan repentinamente? En ese momento, el dolor de perder a mi hijo ahogó toda mi razón. Solo pude abrazar su cuerpo frío y llorar hasta desmayarme. Pensé que era el cruel destino de mi familia, pero hoy, en el funeral, la forma en que Rebeca miró su reloj, la forma en que tiró la libreta de ahorros de Octavio a la basura, todo fue como un cubo de agua fría en mi cara, despertándome, atando cabos. La recuperación de Octavio, las misteriosas advertencias sobre la comida, la ansiedad al entregar la libreta y la muerte tan repentina, justo cuando empezaba a sospechar de su esposa. Un escalofrío recorrió mi espalda, más frío que el viento que se colaba por la ventanilla del taxi. Algo no estaba bien, absolutamente nada bien. El taxi frenó bruscamente, sobresaltándome y cortando mi hilo de pensamientos. Señora, hemos llegado al banco BBVA, dijo el taxista. Miré por la ventanilla. El moderno edificio del banco se alzaba imponente ante mí. Apreté mi bolso contra el pecho. La libreta de ahorros que estaba dentro parecía calentarse, instándome a actuar. Octavio, hijo mío, si tu muerte no fue natural, entonces juro por Dios que quien quiera que haya cometido este crimen, pagará, sin importar quién sea. Respiré hondo, recuperando mi compostura habitual, y abrí la puerta para bajar del coche. La puerta de cristal automática del banco BBVA se deslizó suavemente, arrojándome una ráfaga de aire acondicionado frío, en total contraste con el sol abrasador de las calles de San Miguel. Entré, sintiéndome fuera de lugar en este espacio moderno, reluciente y lleno de máquinas impersonales. Me dirigí directamente a la recepción y pedí ver al señor Valdés. Roberto Valdés no solo era el director de esta sucursal, sino también un viejo amigo de mi difunto esposo, alguien en quien podía confiar en este momento. Tras unos minutos de espera, su secretaria me condujo a su despacho privado. Roberto se levantó apresuradamente para recibirme. Su pelo era completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo agudos detrás de sus gafas de lectura. Señora Leonor, me tomó la mano, su voz baja y compasiva. He oído la triste noticia sobre Octavio. Que Dios la bendiga a usted y a su familia. Lamento mucho no haber podido asistir al funeral esta mañana por un imprevisto de trabajo.
Asentí, tratando de contener la emoción. No había tiempo que perder. No había venido a recibir condolencias. Temblando, saqué la libreta de ahorros del bolsillo de mi pecho y la puse sobre el brillante escritorio de roble. Roberto, necesito que mires esto. Es lo último que Octavio me dejó. El señor Valdés miró la libreta. La cubierta de papel estaba desgastada, con algunas manchas tenues que mi pañuelo no había podido limpiar del todo. Una pizca de sorpresa apareció en sus ojos. Como director de un gran banco, probablemente había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio una libreta de ahorros tan anticuada. Pero por respeto a nuestra vieja amistad, no preguntó nada. Solo asintió y la tomó. Se puso las gafas y hojeó las páginas amarillentas. Su dedo se detuvo en la última página. Entrecerró los ojos. «Esto es», murmuró, «la firma de Octavio. Pero es un poco extraña. La letra es temblorosa, y esta serie de números». Contuve la respiración, siguiendo cada uno de sus movimientos. Roberto se giró hacia su ordenador. El sonido del tecleo resonó secamente en la silenciosa habitación. Introdujo cuidadosamente cada número garabateado en la esquina de la página en el sistema. Pasó un segundo de silencio, y de repente, un sonido estridente salió del ordenador. Bip, bip, bip. Me sobresalté. En la pantalla del ordenador del señor Valdés, en lugar de la familiar interfaz azul del banco, apareció de repente un rojo brillante, un rojo que parpadeaba intermitentemente como una señal de peligro mortal. Las palabras alerta de emergencia aparecieron en letras grandes. El rostro del señor Valdés cambió de color. De la compostura de un directivo experimentado, de repente se puso pálido como la cera, sin una gota de sangre. Se levantó de su silla tan rápido que la costosa silla de cuero chocó contra la pared con un boom. Sin decir una palabra, corrió hacia la puerta de la oficina y con manos temblorosas la cerró con llave. Luego presionó con fuerza un botón de alarma silenciosa debajo de su escritorio y levantó el interfono, su voz quebrada por la tensión. «Seguridad. Cierren el segundo piso inmediatamente. Nadie puede entrar ni salir de mi oficina. Llamen al jefe de policía. Código rojo. Repito, código rojo». Me quedé petrificada en mi silla, agarrándome a los reposabrazos, con el corazón latiéndome como si quisiera salirse del pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía una libreta de ahorros provocar una reacción tan aterradora? «Roberto, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con el dinero?», balbuceé, con la voz temblorosa. El señor Valdés se volvió, con la frente perlada de sudor. Se acercó rápidamente, me puso las manos en los hombros y me miró directamente a los ojos con una seriedad que nunca antes había visto. «Señora Leonor, escúcheme con calma. No se mueva de esa silla. Bajo ninguna circunstancia salga de esta habitación. Tengo que llamar a la policía inmediatamente. Su vida está en peligro». «¿Peligro?», exclamé, sintiendo un escalofrío por la espalda. «¿De qué está hablando? ¿Quién quiere hacerme daño?». El señor Valdés no respondió de inmediato. Volvió a la pantalla del ordenador, que seguía parpadeando en rojo, e introdujo algunos comandos más de confirmación. Luego, giró la pantalla hacia mí. «Mire, Octavio planeó esto. Sabía que no le quedaba mucho tiempo». Entrecerré los ojos para mirar la pantalla. Resultó que esta vieja libreta no era para guardar dinero. La serie de números escritos a mano en la última página era un código para activar una carpeta segura, un servicio de máxima seguridad que el banco ofrecía a clientes especiales para almacenar pruebas vitales. Cuando se introdujo el código correcto, apareció un correo electrónico. Era de Octavio. Devoré cada palabra. Las lágrimas brotaron y empañaron mis gafas. «Para el señor Valdés y para mi querida madre. Si este sistema se activa, significa que he muerto. Y mi muerte ciertamente no fue natural. Descubrí que Rebeca estaba cambiando en secreto mi medicación para el corazón. Intenté reunir pruebas, pero mi salud se deterioró demasiado rápido. La persona que está detrás de esto, suministrándole el veneno, no es otro que Tomás, nuestro médico de familia. Señor Valdés, por favor, proteja a mi madre. El dinero en esta cuenta secreta es para que ella contrate al mejor abogado y detective. No deje que vuelva a esa casa sola, mi madre. Ella será la próxima víctima. No se detendrán hasta que se apoderen de toda la fortuna». Dejé caer las manos, atónita.
El mundo a mi alrededor se derrumbó. Mi hijo Octavio, sabía que lo estaban envenenando. Tuvo que vivir sus últimos días con un miedo atroz, junto a la esposa que una vez más amó. E incluso en sus últimos momentos, solo se preocupaba por la seguridad de su madre. El nombre de Tomás apareció en mi mente como una cuchilla afilada. Tomás, el médico con la sonrisa amable, el que venía regularmente a revisarme y a recetarme vitaminas cada semana. Una sensación de horror me invadió, ahogándome. Recordé la mirada de Rebeca antes. Recordé el frasco de vitaminas que Tomás me había dado ayer, diciéndome que las tomara regularmente para aliviar mi pena. Dios mío, lo habían planeado todo. El señor Valdés estaba hablando por teléfono con la policía. Su voz era apresurada, pero mis oídos zumbaban y no podía oír con claridad. Solo podía oír los latidos de mi propio corazón en mi pecho. El dolor de perder a mi hijo se mezclaba ahora con el terror de darme cuenta de que estaba en el punto de mira de asesinos disfrazados de familia. Toda mi vida he vivido con rectitud. Nunca pensé que un día me convertiría en un objetivo de caza dentro de mi propia familia. ¿Alguna vez han tenido la premonición de que un ser querido a su lado les oculta algo terrible? ¿O han descubierto accidentalmente un secreto que debería haber permanecido enterrado? Si estuvieran en mi situación en ese momento, al oír al director del banco advertirles sobre su vida, ¿qué harían? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios de abajo. Realmente quiero saber que no estoy sola en esta circunstancia tan irónica. Menos de una hora después, la puerta de la lujosa suite de hotel en Polanco se cerró, separándome del bullicio de la ciudad y de la atenta vigilancia de los dos policías que el señor Valdés había contratado para protegerme en el exterior. Era un lugar discreto y seguro, pero para mí no era diferente de una jaula dorada. Aún así, no tenía tiempo para lamentarme. Octavio había usado su vida para advertirme. No podía permitirme ser débil. Me senté en el sillón, me ajusté la ropa e intenté recuperar la mayor compostura posible. Frente a mí estaban los dos hombres más importantes en este momento. Uno era Lucio, el abogado de mi familia desde hacía mucho tiempo. Lucio era un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y un rostro severo, pero sus ojos siempre brillaban con integridad. Había visto crecer a Octavio, y sabía que su dolor al enterarse de la muerte de mi hijo no era menor que el de un pariente cercano. El otro era Ramiro, un joven detective privado pero de renombre en la Ciudad de México, recomendado personalmente por el señor Valdés. Ramiro tenía un aspecto rudo, y era de pocas palabras, pero sus ojos agudos parecían leer el alma de la persona que tenía enfrente. Se sentó en silencio, con una libreta en la mano, esperando. «Señora Leonor», habló primero Lucio, con la voz quebrada. «Realmente no puedo creer lo que el señor Valdés me acaba de contar, Rebeca. ¿Y también el doctor Tomás? Ha sido el médico de nuestra familia durante los últimos 5 años». Respiré hondo y dejé la taza de té sobre la mesa. El sonido de la porcelana fue suave pero nítido. «La verdad suele ser más cruel de lo que imaginamos, Lucio», dije con voz seca. Octavio nunca habría escrito esas últimas palabras si no tuviera una base. Mi hijo sospechaba, incluso sabía la verdad, pero estaba aislado. No podía decírselo a nadie. Ahora entiendo por qué en sus últimos días siempre me miraba con tanta ansiedad. Me volví hacia Ramiro. «Señor Ramiro, no necesito su compasión, necesito la verdad. Quiero saber exactamente cuál es la relación entre mi nuera, Rebeca, y el doctor Tomás. ¿Por qué en su carta de despedida, Octavio nombró específicamente a Tomás como el proveedor del veneno?» Ramiro asintió, con un gesto decidido. «Entiendo. ¿Por dónde quiere que empiece?» «Por los lugares que suelen frecuentar», respondí, recordando las veces que Rebeca usaba la excusa de ir al spa o de compras, y las veces que Tomás venía a las consultas con una actitud excesivamente solícita. «Siga cada uno de sus movimientos. Sospecho que la muerte de mi hijo no es el final, sino solo el comienzo de su plan para apoderarse de la fortuna. Lo haré de inmediato. Por favor, espere pacientemente noticias». Ramiro cerró su libreta, se levantó y se fue tan rápido como el viento. Los 2 días siguientes se sintieron tan largos como 2 siglos. Me quedé en la habitación del hotel, sin atreverme a salir. Toda mi vida dependía del servicio de habitaciones. Cada vez que oía un golpe en la puerta, mi corazón se encogía. Temía que fueran los malos, pero esperaba que fueran noticias de Ramiro.
Pasé la mayor parte del tiempo rezando ante una pequeña foto de Octavio que había traído conmigo. Por favor, Dios, ilumina este camino oscuro. En la tarde del segundo día, mi teléfono vibró. Era Ramiro. Estoy en el vestíbulo del hotel. Necesito verla. Tengo algo que necesita ver. 5 minutos después, Ramiro estaba sentado frente a mí, con el mismo aspecto rudo, pero esta vez su rostro estaba un poco más tenso. No dijo nada, solo colocó en silencio un grueso sobre marrón sobre la mesa. Mis manos temblorosas tomaron el sobre. Lucio, sentado a mi lado, también contuvo la respiración. Saqué el fajo de fotos de dentro. La primera foto que vi me revolvió el estómago de asco. En la foto, Rebeca y Tomás estaban sentados en un café tranquilo en las afueras. Pero no era una reunión entre un médico y la familia de un paciente. Tomás sostenía firmemente la mano de Rebeca, y ella, mi afligida nuera, apoyaba la cabeza en su hombro, riendo y charlando alegremente como si nada hubiera pasado. Pasé a la segunda foto, a la tercera. Cuanto más miraba, más me hervía la sangre. Ramiro los había fotografiado entrando en un lujoso complejo de apartamentos en Polanco. Este era un apartamento secreto que Rebeca había alquilado, pero nunca la había oído mencionarlo. Una foto tomada a través de la ventana del balcón mostraba a Rebeca besando apasionadamente a Tomás. En su mano, sostenía una copa de vino tinto. ¿Una copa para celebrar la victoria sobre la tumba de su marido? Malditos. Lucio no pudo contenerse y golpeó la mesa, su cara roja de ira. ¿Qué más se puede negar? Son amantes. Rebeca le fue infiel justo delante de nuestras narices. Permanecí en silencio, pero mi mano que sostenía las fotos se apretó con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi piel. Dolía, pero este dolor físico no era nada comparado con el dolor de mi corazón. Resulta que Octavio había tenido que soportar esto. Mi hijo sabía que su esposa le era infiel con su propio médico personal. Una doble traición. Una que compartía su cama, otra que controlaba su salud. Esos dos se habían aliado para llevar a mi hijo a la muerte. Ramiro habló con voz grave. Según mi investigación, Tomás tiene muchas deudas de juego. Necesita dinero. Y Rebeca. Ella necesita libertad y la fortuna. Son la pareja perfecta para un complot de asesinato. Dejé las fotos sobre la mesa. Esas imágenes sucias eran como manchas en el honor de mi familia. Pero extrañamente, después de la furia inicial, me sentí extrañamente tranquila. La confusión y el miedo de los 2 días anteriores habían desaparecido. En su lugar, un frío entumecedor se extendió por mi mente. Ya había llorado suficiente, ya había tenido suficiente miedo. Ahora, al ver el verdadero rostro del diablo, sabía lo que tenía que hacer. «Quieren mi dinero», dije. Mi voz lenta pero firme, cada palabra saliendo como una bala. «Quieren que muera para apoderarse de todo y vivir felices a costa de la sangre de Octavio». Me volví para mirar directamente a los ojos de Lucio y Ramiro. En los ojos de esta anciana viuda ya no había debilidad, solo el fuego del odio ardiendo lenta pero intensamente. «Lucio, prepare los documentos legales necesarios para congelar los activos, pero hágalo en secreto. No deje que sepan que sospecho». «Ramiro», miré al joven detective. «Estas fotos son prueba de adulterio, muy buenas para una disputa patrimonial, pero no suficientes para acusarlos de asesinato. Quiero que hagas más que eso. Quiero saber qué le hicieron a Octavio y qué planean hacerme a mí». «¿Quiere decir?». Ramiro arqueó una ceja. «¿Puedes colocar un dispositivo de escucha en su teléfono o en su bolso?», pregunté con voz fría. Ramiro asintió. «Puedo, pero es muy arriesgado. Necesitamos acercarnos a ella. De eso me encargo yo». Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la calle de abajo. Seré el mejor cebo para atraerlos a la trampa. Están esperando que muera. Bueno, les mostraré a una anciana senil y débil, justo lo que esperan. «Señora Leonor, ¿qué piensa hacer?», preguntó Lucio preocupado. Me di la vuelta y sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Jugaré su juego, pero las reglas a partir de ahora las decido yo. No solo quiero recuperar mi fortuna, quiero que paguen por cada último aliento de Octavio». El silencio en la suite del hotel era tan profundo que podía oír el zumbido del aire acondicionado en el techo. Ramiro estaba sentado frente a su portátil, con el rostro tenso bajo la pálida luz azul de la pantalla. Lucio estaba a su lado,
con las manos entrelazadas, mirando fijamente el pequeño altavoz colocado en medio de la mesa. «Señora Leonor, ¿está lista?», preguntó Ramiro, con el dedo suspendido sobre la tecla Enter. Su voz vaciló un poco, como si no quisiera que yo escuchara lo que estaba a punto de sonar. Respiré hondo, apretando el pañuelo en mi palma empapada de sudor frío. «Ponlo, Ramiro. Necesito oírlo». Ramiro pulsó la tecla. Se oyó un zumbido, luego estática, y después una voz familiar hasta lo espeluznante. Era Rebeca. Parecía estar caminando por la habitación. El sonido de sus tacones en el suelo de madera era rápido e impaciente. «No puedo soportarlo más, Tomás», siseó Rebeca, su voz amarga y aguda. «Esa vieja todavía no se ha muerto. La fortuna sigue en sus manos. ¿Viste cómo me miró hoy? Está empezando a sospechar. Si vive otros 10 años, ¿tú y yo nos pudriremos en este agujero?» Mi corazón se encogió. «¿Esa vieja? ¿Así es como mi nuera me llamaba a mis espaldas?». Luego vino la voz grave y ronca de Tomás. Parecía más tranquilo. Se oyó el chasquido de un mechero, probablemente encendiendo un cigarrillo. «Tranquila, cariño. La prisa lo arruinará todo. Es solo una vieja senil». «¿Qué senil ni qué nada?», interrumpió Rebeca, su voz llena de resentimiento. «Hoy incluso se atrevió a amenazarme. Necesito el dinero, Tomás. Tus deudas de juego no pueden esperar. Tenemos que actuar ya. Hacerlo como lo hicimos con Octavio». Sentí como si me hubiera electrocutado. Me incliné hacia el altavoz, agarrándome al borde de la mesa. ¿Qué acababa de decir Rebeca? ¿Hacerlo como lo hicimos con Octavio? En la grabación hubo unos segundos de silencio. Solo se oía la exhalación de Tomás. Luego dijo, con una voz tan fría como el hielo: «De acuerdo, pero esta vez no podemos usar la medicación para el corazón. Ella no tiene problemas de corazón. Si muere de repente, la policía sospechará de inmediato, especialmente después de la muerte reciente de Octavio. Entonces, ¿cómo lo hacemos?», presionó Rebeca. «Un accidente», respondió Tomás secamente. «Los ancianos tienen los huesos frágiles y la vista débil. Una caída por las escaleras es lo más lógico. Cuello roto, traumatismo craneal. Nadie sospechará de un accidente doméstico». Me estremecí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Estaban hablando de mi muerte como si hablaran de matar un pollo o un pato. «Pero ella camina con mucho cuidado», murmuró Rebeca. «Cambiaré sus vitaminas». La voz de Tomás se volvió profesionalmente espeluznante, el mismo tono que usaba cuando me aconsejaba sobre mi salud. «Tengo un nuevo medicamento que causa trastornos vestibulares y alucinaciones leves. Se sentirá mareada, perderá el equilibrio. Solo tienes que esperar a que sea de noche. Cuando vaya al baño o a la cocina a por agua, hacer un pequeño ruido para asustarla en lo alto de las escaleras. Un empujoncito, o incluso sin empujón, ella misma rodará». «Genial, Tomás. Eres un genio». Se oyó la risa de Rebeca, el tintineo de copas de vino. No pude escuchar más. «¡Apágalo! ¡Apágalo ya!», grité, cubriéndome la cabeza con las manos. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ramiro apagó rápidamente el ordenador. La habitación se sumió en un silencio mortal, pero en mis oídos todavía resonaba la risa salvaje de mi nuera y su amante. Caí al suelo. El dolor y el asco me oprimían el corazón. Resulta que mi instinto era correcto. Resulta que mi pobre hijo fue asesinado por su propia esposa. Y ahora estaban usando el mismo guión cruel para deshacerse de mí. Me levanté a trompicones, buscando a tientas mi teléfono sobre la mesa. «Llama a la policía. Ramiro, llama al jefe de policía ya. Arréstenlos. Son asesinos. No puedo dejar que anden sueltos ni un segundo más». Grité desesperada, mis manos temblorosas marcando números sin sentido. Pero una mano firme agarró la mía. Era Lucio. «Señora Leonor, cálmese. No puede llamar ahora». «¿Está loco, Lucio?», luché, mirando fijamente al viejo abogado. «Lo ha oído todo. Admitieron haber matado a Octavio. Están planeando matarme. ¿Por qué no los arrestamos ya?». Lucio me sentó en una silla. Su voz era firme pero llena de compasión. «Señora Leonor, escúcheme. Esta grabación es una prueba. Sí, pero en el tribunal, su abogado argumentará que solo eran bromas mientras estaban borrachos, o pensamientos impulsivos que no se convirtieron en acción. Aún no le han hecho nada. En cuanto a la muerte de Octavio, el cuerpo ya está enterrado. No hay autopsia.
Las palabras de Rebeca en la grabación son pruebas circunstanciales. Será muy difícil condenarla por asesinato en primer grado si ella lo niega todo. Me quedé helada, mirando a Lucio fijamente. Las lágrimas seguían rodando por mis mejillas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejar que me maten? No, intervino Ramiro, sus ojos tan afilados como cuchillos. Necesitamos atraparlos con las manos en la masa. Necesitamos pruebas del crimen en el acto. Cuando él cambie la medicina y cuando ella intente empujarla, en ese momento la policía entrará y no tendrán forma de negarlo. Atraparlos con las manos en la masa, murmuré, sintiendo de nuevo un escalofrío. Eso significaba que tenía que volver a esa casa. Tenía que tomar esa medicina venenosa. Tenía que pararme en lo alto de esas escaleras, esperando que la mano mortal de mi nuera tocara mi espalda. Lucio tomó mi mano helada. Sé que esto es muy cruel y peligroso para usted, pero es la única manera de meterlos en la cárcel de por vida y hacer justicia por Octavio. ¿Puede hacerlo, Leonor? Cerré los ojos. La imagen de Octavio en su ataúd apareció claramente. Su sonrisa amable, la mirada ansiosa en sus ojos durante sus últimos días. Murió solo y con dolor. Lo siento, hijo mío. No pude protegerte, pero te vengaré. Abrí los ojos y me sequé las lágrimas restantes. Me puse de pie y me ajusté el cuello de la blusa. El miedo dentro de mí parecía haber sido consumido por las llamas del odio. De acuerdo, dije, mi voz ronca pero firme. Lo haré. Volveré a casa. Haré el papel de una vieja senil y enferma para satisfacerlos. La nuera a la que una vez traté con indulgencia, esperando que cambiara, ahora estaba calculando el día y la hora para enviarme al otro mundo solo por su codicia por la fortuna. Qué doloroso que la persona que quiere hacerte daño sea la que come en tu misma mesa, vive en tu misma casa. En la vida, es realmente difícil saber quién es realmente bueno contigo, quién lleva una máscara, ¿verdad? ¿Alguna vez han enfrentado la traición de las personas en las que más confiaban? ¿Y cómo superaron ese shock? Cuéntenme sus historias en los comentarios. Quizás encontremos consuelo mutuo. Regresé a la mansión cuando el crepúsculo teñía de rojo los muros de piedra de San Miguel. El taxi se detuvo frente a la puerta. Respiré hondo, preparándome mentalmente por última vez. A partir de este momento, ya no era la fuerte Leonor en busca de justicia. Tenía que convertirme en una anciana senil, débil e inofensiva, justo lo que mis enemigos querían. La pesada puerta de madera se abrió. Rebeca estaba sentada en la sala, limándose las uñas, con su habitual expresión de mal humor. Cuando me vio entrar, tambaleándome, agarrada al marco de la puerta, una mezcla de sorpresa y escrutinio cruzó sus ojos. ¿Dónde has estado estos últimos días, mamá?, preguntó. Su tono no tenía ni una pizca de preocupación, sino que estaba lleno de reproche. El teléfono no funcionaba. Pensé que te habías ido de casa para siempre. Me tambaleé hasta el sofá y me dejé caer pesadamente. Me masajé las sienes, fingiendo una mueca de dolor. ¡Ay! Mi cabeza. Me da vueltas como un tío vivo. Rebeca, me estoy haciendo vieja de verdad. Estos días me he sentido muy extraña. Se me olvidan las cosas. Iba a ir al banco a sacar algo de efectivo para mi vejez, pero cuando llegué se me olvidó el PIN y luego me mareé tanto que tuve que registrarme en un hotel para descansar. No sé cuánto tiempo me queda. Miré de reojo a través de mis dedos. Como era de esperar, al oír las palabras olvidé el PIN y mareada, los ojos de Rebeca se iluminaron. Era la luz de una bestia al ver a su presa agonizante. Sonrió con suficiencia. Su voz de repente se volvió empalagosamente dulce. Pobre mamá, seguro que es porque has estado pensando demasiado en lo de Octavio. Quédate en casa y descansa. Le diré al doctor Tomás que venga y te recete una dosis alta de vitaminas. Te sentirás mejor enseguida. Sí, por favor, llama al doctor por mí. Me siento muy mareada. Me tiemblan las manos y los pies. Me quejé, tratando de interpretar bien mi papel de anciana enferma. Rebeca se levantó, visiblemente emocionada. Lo llamaré ahora mismo. Traerá la medicina esta noche. Al ver la espalda de mi nuera desaparecer por el pasillo, apreté los puños contra la tapicería del sofá. Muy bien. El pez había picado el anzuelo. Esa noche, el silencio en la mansión era aterrador. Yacía en la gran cama de mi habitación, con los ojos cerrados pero todos mis sentidos alerta como las cuerdas de un violín. Ramiro se había colado en la casa por la tarde, mientras Rebeca estaba en el mercado,
para instalar los dispositivos de vigilancia. Una microcámara oculta en el lomo de un libro en la estantería, otra en la lámpara del techo. Y lo más importante, 2 policías de paisano y el detective Ramiro estaban escondidos en mi espacioso armario y en el baño contiguo. Yacía inmóvil, regulando mi respiración para que fuera uniforme, fingiendo estar profundamente dormida. Pero bajo las sábanas, mi mano apretaba mi rosario, la palma empapada en sudor. Estaba apostando mi vida. Si la policía tardaba un segundo en salir, o si Tomás cambiaba de plan y usaba la fuerza de inmediato, podría no ver el sol de la mañana. El tiempo pasaba lentamente como gotas de café de un filtro. El tic-tac del reloj de pared sonaba claramente en la noche silenciosa. La 1 de la mañana, luego la 1:30. Exactamente a las 2 de la mañana se oyó un sonido muy suave. El pestillo de la puerta de mi habitación giró ligeramente. Clic. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, tan fuerte que temía que los intrusos lo oyeran. Intenté relajar los músculos de mi cara, manteniendo mi posición de lado, mi respiración regular. La puerta se entreabrió. Una corriente de aire frío entró en la habitación. Se oyeron 2 pares de pasos, unos ligeros, de mujer, otros más pesados, de hombre. El fuerte olor a colonia barata de hombre me llegó a la nariz, el mismo que Tomás siempre usaba, el que antes asociaba con amabilidad y dedicación. «Está profundamente dormida», susurró Rebeca, su voz temblando de emoción. «Rápido». «Shh, habla bajo», siseó Tomás entre dientes. Sentí los pasos acercándose a la cama. Las sombras de los 2 villanos se proyectaban en la pared bajo la tenue luz de la lámpara de noche. Tomás se detuvo junto a mi mesita de noche. Oí el tintineo de un frasco de vidrio contra la madera. «Este es el nuevo», susurró. «El doble de fuerte que el anterior. Solo necesita tomar una pastilla mañana por la mañana, y para el mediodía se caerá por las escaleras sin saber qué pasó. Recuerda recordárselo. Déjalo ahí. Cambia su viejo frasco», le urgió Rebeca. Extendió la mano, con la intención de cambiar mi frasco de vitaminas por el veneno que acababa de traer. Su mano estaba a solo unos centímetros de mi cara. Este era el momento. «Ahora», gritó Ramiro desde el armario. Las luces de la habitación se encendieron de golpe, cegándome. Las puertas del armario y del baño se abrieron de golpe. Los policías, armas en mano, salieron como flechas. «¡Policía! ¡No se muevan! ¡Manos arriba!». Rebeca soltó un grito agudo. Su rostro se quedó sin sangre. Retrocedió y tropezó con la pata de la cama, casi cayendo. Tomás reaccionó más rápido. Intentó agarrar el frasco para deshacerse de él, pero un policía se abalanzó sobre él y lo tiró al suelo. «¡Ah, suéltame!», gritó Tomás, luchando en vano mientras le esposaban las manos a la espalda. Me senté lentamente en la cama, apartando las sábanas. Miré a los 2 que estaban inmovilizados en el suelo. Sus expresiones triunfantes y arrogantes de la tarde habían sido reemplazadas por un terror absoluto. El jefe de policía se acercó, recogió el frasco de la mano de Tomás y lo metió en una bolsa de pruebas. Declaró con voz firme que resonó en toda la habitación: «Rebeca Flores y Tomás Rivera están arrestados en el acto por intento de asesinato y posesión y uso de sustancias ilegales. Todas sus acciones y palabras acaban de ser grabadas por la cámara como prueba para el tribunal. Tienen derecho a permanecer en silencio». Rebeca levantó la vista y me vio sentada tranquilamente en la cama, mirándola con ojos fríos. Abrió la boca, comprendiéndolo todo. «Tú, maldita vieja, me tendiste una trampa», siseó, lanzándose hacia mí, pero fue inmediatamente inmovilizada por las esposas. «Así es, Rebeca», dije con una calma extraña. «Te tendí una trampa, pero fue tu propia codicia y maldad la que te hizo caer en ella». La policía se llevó a los 2 culpables. El sonido de las sirenas de la policía resonaba fuera de la ventana, rompiendo la tranquilidad de la noche en el vecindario. Cuando la puerta de la habitación se cerró, devolviendo el silencio, me dejé caer en el colchón, soltando un largo suspiro. Todo mi cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. La tensión extrema acababa de pasar, dejando un agotamiento en cada fibra de mi ser. Habían sido arrestados. El plan para hacerme daño había sido frustrado. Estaba a salvo. El juicio de Rebeca Flores y Tomás Rivera se convirtió en el centro de atención de toda la ciudad de San Miguel. Fuera del tribunal,
Los reporteros se agolpaban, los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar. La opinión pública estaba indignada por la noticia de que una nuera y un médico de familia habían conspirado para dañar a la suegra y apoderarse de la fortuna. Entré en la sala del tribunal llena de esperanza de que se hiciera justicia, de que la muerte de Octavio fuera esclarecida, pero estaba equivocada. La ley a veces es un juego de palabras y lagunas frías. Rebeca se sentó en el banquillo de los acusados. Hoy no llevaba sus habituales vestidos elegantes. En su lugar, una modesta blusa blanca, el pelo recogido, el rostro pálido y con poco maquillaje. Parecía una devota, débil y digna de lástima. A su lado estaba Sergio, el famoso y astuto abogado defensor apodado el Escurridizo. El fiscal comenzó su presentación. El vídeo que mostraba a Rebeca y Tomás entrando en mi habitación, con el frasco de veneno en la mano, se proyectó en la pantalla grande. Toda la sala del tribunal jadeó de horror. La evidencia era demasiado clara, irrefutable. Apreté la mano de mi abogado, Lucio, segura de que la victoria estaba a nuestro alcance. Sin embargo, cuando fue el turno del abogado Sergio, el viento cambió de dirección. Se ajustó la corbata, caminó lentamente ante el jurado, con una confianza aterradora. «Señoría», dijo Sergio, su voz grave y persuasiva, «mi clienta, la señorita Rebeca, admite su mala conducta hacia la señora Leonor. Sin embargo, nos oponemos al cargo de asesinato en primer grado. Sus acciones fueron un arrebato en un momento de inestabilidad emocional debido al dolor por la muerte de su esposo, agravado por la incitación y manipulación psicológica de su amante, el doctor Tomás. Ella solo quería que la señora Leonor durmiera profundamente para poder controlar más fácilmente las finanzas. Nunca tuvo la intención de quitarle la vida». Me quedé paralizada. Estaba tratando de rebajar el cargo de intento de asesinato a lesiones intencionadas o alteración del orden público. Si tenía éxito, la sentencia se reduciría considerablemente, y entonces Rebeca comenzó la mejor actuación de su vida. Se paró en el estrado, con los ojos llenos de lágrimas, la voz entrecortada por los sollozos. «Yo, lo siento, mamá, lo siento a todos». En ese momento tenía mucho miedo por el futuro. Tomás me amenazó. Dijo que si no lo hacía, me abandonaría. Soy una mujer débil. Acabo de perder a mi esposo. No sabía a quién recurrir. Al verla llorar, interpretando el papel de víctima, se me revolvió el estómago de asco. Rebeca le estaba echando toda la culpa a Tomás para salvarse. Y lo que es peor, el jurado parecía estar conmovido por su apariencia lastimera. Pero lo que más me indignó no terminó ahí. Mi abogado, Lucio, se puso de pie, su voz firme. «Señoría, las acciones de los acusados hacia la señora Leonor están directamente relacionadas con la sospechosa muerte del esposo de la acusada, el señor Octavio». En la grabación, la propia acusada Rebeca dijo: «Hay que hacerlo como se hizo con Octavio. Esto demuestra que Octavio fue asesinado». Toda la sala del tribunal contuvo la respiración. Este era el punto crucial. Rebeca de repente levantó la cabeza, sus ojos agudos, negándolo rotundamente. «Protesto. Eso es una calumnia». Esa frase se me escapó mientras estaba borracha y enojada. Mi esposo murió de una cardiopatía congénita. Pasé mi vida cuidándolo, amándolo. ¿Cómo podría hacerle daño a mi propio esposo? El abogado Sergio intervino de inmediato, su tono desafiante. «Señoría, ¿tiene la parte acusadora alguna prueba física que demuestre que el señor Octavio fue envenenado? ¿Hay un informe forense? ¿Una prueba de toxicología?» El señor Octavio fue enterrado según el procedimiento natural. Todo lo que la parte acusadora tiene es una frase casual en una grabación secreta y especulaciones infundadas. Me agarré al banco de madera con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Lucio me miró y negó con la cabeza, impotente. No teníamos pruebas. Octavio llevaba una semana enterrado, y exhumar un cuerpo en México requería muchos procedimientos complicados, y ni siquiera era seguro que se encontraran rastros de la nueva droga que Tomás usó, porque según sus palabras en la grabación, se disipaba muy rápidamente en la sangre. El juez golpeó su mazo sobre la mesa. El sonido seco resonó como un clavo en mi corazón. El tribunal toma nota de la opinión del abogado defensor. Debido a la falta de pruebas directas que vinculen a los acusados con la muerte del señor Octavio, el tribunal separará los dos casos.
Hoy solo juzgaremos la agresión contra la señora Leonor. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Si solo la condenaban por intento de agresión contra mí, con la astuta defensa de Sergio, Rebeca podría pasar solo unos años en la cárcel. Todavía era joven. En unos años saldría. Todavía tendría toda una vida por delante, e incluso podría volver a buscarme para vengarse. ¿Y mi hijo? ¿La muerte injusta de Octavio caería en el olvido? Miré a Rebeca. Se secaba las lágrimas con la cabeza gacha, pero a través de su pañuelo vi una leve sonrisa en sus labios, la sonrisa de un demonio. Sabía que había ganado la mano más importante, sabía que la ley necesitaba pruebas, y ella se había deshecho de todo lo relacionado con la muerte de su esposo de manera impecable. Me senté sola en el banquillo de los demandantes. A mi alrededor había murmullos, debates sobre tal o cual ley, pero mis oídos zumbaban. Miré la foto de mi hijo en la mesa del abogado. Sus ojos en la foto todavía me miraban, amables y confiados. «Mamá, sálvame». El eco del recuerdo resonó dolorosamente. Quería levantarme, gritarle al juez, abalanzarme y arrancarle la máscara hipócrita a mi nuera, pero no podía hacer nada. Estaba atada por las rígidas reglas del tribunal. La impotencia se filtró en cada una de mis células, más fría que una noche de invierno. Miré a Lucio. El viejo abogado también tenía la cabeza gacha, la frente perlada de sudor. Había hecho todo lo posible, pero ante la astucia de Sergio y la falta de pruebas físicas, estábamos acorralados. El juicio se suspendió para deliberar antes de dictar sentencia. Rebeca fue escoltada a la sala de espera. Al pasar a mi lado, se detuvo brevemente. Nadie se dio cuenta, pero la oí susurrar, su voz ligera pero llena de veneno. «Vieja, no puedes ganar. Espera a que salga. Ya verás». Me estremecí. No por miedo a mí misma, sino por la indignación. Verla secarse las lágrimas, interpretando el papel de una mujer débil e incitada ante el jurado, me hervía la sangre. Claramente era la culpable, pero la ley tenía lagunas para que ella se escapara, mientras que mi hijo yacía frío bajo tierra sin justicia. Esta sensación de impotencia era peor que la muerte. ¿Existe realmente la justicia para gente común como mi hijo y yo? ¿Qué creen que debería hacer a continuación si el tribunal la declara inocente de la muerte de Octavio? Dejen sus opiniones en los comentarios. Realmente necesito ánimo en este momento para seguir adelante con fe. El aire en la sala del tribunal se volvió denso, pesado como el plomo. El juez, con el mazo de madera en la mano, miraba pensativamente el expediente que tenía delante. Se aclaró la garganta, preparándose para dar el veredicto final. Un veredicto que yo sabía que no sería suficiente para castigar a la culpable y que dejaría una cicatriz permanente en mi corazón. Cerré los ojos, resignada. Se acabó. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde estaba Dios? Señoría, espere. Yo tengo pruebas. Una voz joven y masculina resonó, temblorosa pero potente, rompiendo el sofocante silencio de la sala. Abrí los ojos de golpe y me volví hacia la última fila. No solo yo, toda la sala, desde el jurado y los abogados hasta los espectadores, se volvieron al unísono. Allí, de pie en medio de la multitud atónita, estaba Gael, mi nieto de 20 años, el niño que durante todos estos años pensé que había sido completamente manipulado por su madre. Gael estaba allí, con el rostro pálido, los labios apretados, sus manos agarrando el dobladillo de su chaqueta de traje, pero sin poder ocultar un temblor violento. «¿Gael?», exclamé, mi voz quebrada por la sorpresa. El chico respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo el coraje de su vida. Salió de su asiento y caminó directamente hacia el área del juicio. Sus pasos eran vacilantes, pero no se detuvieron. Rebeca, sentada en el banquillo de los acusados, también se volvió a mirar. Cuando se dio cuenta de que la persona que acababa de hablar era su amado hijo, su rostro cambió. Sus ojos se abrieron de par en par. El terror era más evidente que cuando la policía la arrestó. «Gael, ¿qué estás haciendo? Vuelve a tu asiento ahora», siseó Rebeca, intentando levantarse para ir hacia él, pero fue sujetada por un policía. Gael no miró a su madre. Pasó junto a Rebeca como si fuera invisible, sus ojos fijos en el juez. Sergio, el astuto abogado, se levantó de un salto para protestar. «Señoría, protesto. Esta persona no está en la lista de testigos.
Esta aparición repentina es una violación del procedimiento. El juez frunció el ceño y le hizo un gesto a Sergio para que se callara. Miró fijamente al joven que temblaba ante el estrado. «Joven, ¿quién es usted? ¿Y qué pruebas dice tener?» Gael tragó saliva. El movimiento en su garganta era difícil. Me miró. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, vi en sus profundos ojos marrones dolor, remordimiento y una petición de ayuda. Asentí levemente, tratando de transmitirle la poca fuerza que me quedaba. «Señoría», comenzó Gael, su voz quebrándose en pedazos. «Soy Gael, hijo de la acusada Rebeca y de la víctima Octavio. Yo quiero presentar una prueba importante relacionada con la muerte de mi padre». Toda la sala del tribunal jadeó. Los murmullos se extendieron como un enjambre de abejas. Gael metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un objeto pequeño y negro. Lo levantó para que todos lo vieran. Era una tarjeta de memoria de teléfono. «Señoría, esta es una tarjeta de memoria extraída de una cámara de seguridad que instalé en secreto en la sala de estar de mi casa». Rebeca gritó. «Mentira, no tenemos cámaras en la sala». «Estás loco, Gael». Gael se volvió bruscamente hacia su madre, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. «No lo sabías, porque la escondí. La escondí en el botón de un abrigo que colgaba en el perchero, justo enfrente del sofá». Se volvió de nuevo hacia el juez, continuando su explicación, su voz comenzando a estabilizarse, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. «Señoría, soy un apasionado de la tecnología desde niño. Últimamente, mis padres discutían a menudo. Veía a mi padre triste, y mi madre siempre tenía llamadas telefónicas secretas. Sospechaba, quería saber qué estaba pasando realmente en mi casa, así que el mes pasado instalé en secreto una microcámara en forma de botón en la sala para investigar». Hizo una pausa, bajó la cabeza, y sus hombros se sacudieron. «El día que mi padre murió, la cámara lo grabó todo. Pero yo fui un cobarde. Tenía demasiado miedo. Tenía miedo de que si lo revelaba, mi familia se destrozaría. Tenía miedo de que mi madre fuera a la cárcel, así que me callé. Intenté enterrarlo». El sollozo ahogado de Gael resonó en el silencio del tribunal. Me llevé la mano a la boca. Las lágrimas brotaron. Mi pobre nieto había soportado esa carga terrible solo todos estos días. Pero hoy... Gael levantó la cabeza. Su mirada se volvió extrañamente decidida cuando vi a mi abuela sentada allí, sola y desesperada. Cuando vi a mi madre, la madre a la que una vez respeté, negar todos sus crímenes y amenazar a mi abuela. Mi conciencia no me permitió callar más. No puedo dejar que mi padre muera en vano. No puedo ser cómplice de esta mentira. Gael se acercó al estrado y colocó la tarjeta de memoria frente al secretario del tribunal. «Ayer, finalmente tuve el valor de ver la grabación, y lo que hay en ella es la cruda verdad sobre la muerte de mi padre». El abogado Sergio golpeó la mesa. «Protesto. Esta es una prueba obtenida ilegalmente, una grave violación de la privacidad. No puede ser utilizada en el tribunal». El juez golpeó su mazo con fuerza. El sonido agudo silenció la protesta de Sergio. Su mirada era severa y firme. «Protesta denegada. Esta es una prueba relacionada con un caso de asesinato grave, proporcionada por un familiar directo. En aras de la verdad y la justicia, el tribunal acepta examinar esta prueba de inmediato. Departamento técnico, conecten esta tarjeta de memoria a la pantalla grande». Lucio apretó mi mano. «Señora Leonor, tenemos esperanza. Gael, el chico nos ha salvado». Miré a Gael. Se había retirado a un rincón, apoyado en la pared como si no le quedaran fuerzas para mantenerse en pie. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos miraban al espacio. Sabía que esta acción significaba que estaba enviando a su propia madre a la cárcel. Era un sacrificio demasiado grande para un joven de 20 años. Toda la sala del tribunal se oscureció. La gran pantalla en la pared del tribunal parpadeó durante unos segundos y luego mostró una imagen clara. Toda la vasta sala se sumió en un silencio absoluto, tanto que podía oír los latidos de mi propio corazón en mi pecho. Todas las miradas estaban clavadas en la grabación en blanco y negro, el testigo más vívido de un crimen que había sido enterrado. En la pantalla, mi hijo Octavio estaba de pie en medio de la sala. Nunca lo había visto tan enfadado.
Su rostro habitualmente amable estaba rojo, las venas de su cuello hinchadas. Agitó la mano y arrojó un fajo de fotos a la cara de Rebeca. Las fotos volaron por todas partes, cayendo al suelo como hojas secas. «Explícate». La voz de Octavio resonó desde el altavoz, quebrada por la angustia. «Tú y Tomás, ¿qué habéis estado haciendo a mis espaldas? ¿Por qué? Te lo he dado todo». Rebeca estaba allí, con los brazos cruzados, sin mostrar miedo ni remordimiento. Miró las fotos de sus encuentros amorosos con el médico de familia, esparcidas a sus pies, y se echó a reír. Una risa salvaje, tan fría que helaba la sangre. «¿Dármelo todo?», siseó. «¿Qué me has dado aparte de tu aburrimiento y tu cuerpo enfermo? Estoy harta de hacer el papel de esposa devota. ¿Quieres saber la verdad? Bien, te la diré». Se acercó a Octavio, acercó su cara a la de su esposo y pronunció las palabras más crueles que un ser humano puede decir. «¿Crees que Gael es tu hijo? Mírate. ¿Crees que alguien tan débil como tú podría tener un hijo tan sano? Gael es hijo de Tomás. Es hijo del hombre de verdad que amo. Solo ha sido el idiota que ha criado al hijo de otro durante 20 años». Esa frase fue como un cuchillo que atravesó la pantalla y se clavó directamente en mi corazón. Me quedé petrificada en mi asiento. Mis oídos zumbaban. Gael, mi amado nieto, ¿no era de la sangre de esta familia? ¿No era hijo de Octavio? En la pantalla, Octavio estaba tan conmocionado como yo. Retrocedió, su rostro pálido, se llevó la mano al pecho. Su boca se abrió, pero no pudo decir una palabra. El ataque al corazón lo golpeó con fuerza, se tambaleó y cayó de rodillas al suelo. Su mano temblorosa buscaba el frasco de medicina para el corazón que estaba en la mesa de café. «La medicina. Dame la medicina», susurró Octavio, con la respiración entrecortada. Rebeca observó a su esposo retorcerse a sus pies. Miró el frasco de medicina que estaba al alcance de Octavio, y entonces actuó. No para darle la medicina. Fríamente, pateó el frasco, que rodó bajo el sofá, lejos del alcance de su esposo moribundo. «¡No!», grité desesperada en medio de la sala del tribunal. Las lágrimas brotaban como un manantial. En el vídeo, Rebeca estaba allí, con los brazos cruzados, su rostro helado y sin emociones. Observó impasible cómo Octavio convulsionaba. Sus ojos se ponían en blanco por la falta de oxígeno. Sus manos arañaban la alfombra desesperadamente. Pasó 1 minuto, luego 2. Octavio yacía inmóvil. Rebeca se agachó y le puso un dedo en la nariz para comprobar si respiraba. Luego, se enderezó, se arregló el pelo, sonrió levemente y salió tranquilamente del encuadre, dejando el cuerpo frío de Octavio solo en la lujosa sala de estar. La pantalla se apagó. Toda la sala del tribunal estalló. Gritos e insultos resonaron por todas partes. El jurado, que se suponía debía mantener la compostura, ahora no podía ocultar el horror y la indignación en sus rostros. «¡Asesina! ¡Demonio!». Rebeca se derrumbó sobre la mesa, cubriéndose la cabeza con las manos, gritando histéricamente mientras su máscara era arrancada brutalmente ante cientos de ojos. «¡No! ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡No fui yo! Fue Tomás quien me incitó. Apáguenlo». Pero sus gritos fueron rápidamente ahogados por la indignación de la justicia. Tomás, sentado a su lado en el banquillo de los acusados, estaba pálido como un cadáver, sudando profusamente. Sabía que esta vez no había escapatoria, pero lo más doloroso no eran los gritos de Rebeca, sino el silencio de Gael. Me volví a mirar a mi nieto. Gael seguía allí, junto al estrado de los testigos. Miraba fijamente la pantalla negra. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Acababa de exponer la verdad, pero también acababa de destruir su propio pasado. No era hijo de Octavio. Era hijo del hombre que le dio veneno a su madre para matar a su padre adoptivo. Gael se volvió lentamente para mirarme. En sus ojos llorosos había una desolación total. Me miró como un culpable, como si ya no mereciera que lo reconociera. Era el resultado de una sucia traición. La sangre que corría por sus venas era la sangre de un enemigo. Mi corazón se sintió como si lo estuvieran desgarrando en pedazos. Perdí a mi hijo, y ahora, en el momento en que se reveló la verdad, sentí que también perdía a mi nieto. La verdad era brutalmente cruda. El juez golpeó su mazo repetidamente para restablecer el orden. Se puso de pie, su rostro más serio que nunca.
No había necesidad de más deliberaciones. La evidencia era demasiado clara. Basado en la irrefutable evidencia en vídeo que acaba de ser presentada, el Tribunal Supremo del Estado de Guanajuato dicta sentencia. La acusada Rebeca Flores y el acusado Tomás Rivera son culpables de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes de crueldad y premeditación. La sentencia para ambos es cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El sonido del mazo golpeando la mesa resonó con firmeza, poniendo fin al juicio, poniendo fin a los días de dolor y mentiras. La policía se abalanzó de inmediato, esposando a Rebeca y Tomás y llevándoselos. Rebeca luchó, gritó, su mirada llena de odio hacia Gael. «Bastardo, te di a luz y me haces esto. Traidor». Gael se quedó solo en medio de la tormenta de emociones. No dijo una palabra, solo bajó la cabeza, aceptando todas esas maldiciones. Había elegido la justicia por encima del amor maternal ciego. Había elegido ponerse del lado de su difunto padre adoptivo, sabiendo que eso le arrebataría su identidad de nieto. Me desplomé en mi asiento. Las lágrimas corrían por mi rostro. Se había hecho justicia. Los culpables habían pagado. Pero, ¿por qué no sentía ningún alivio? En mi pecho solo quedaba un vacío desolador. Mi familia estaba destrozada. Octavio había muerto con un dolor atroz al saber que había sido engañado toda su vida. Y Gael. ¿Cómo viviría ese pobre chico con esta cruel verdad? El martillo del juez había dejado de sonar hacía tiempo, pero su eco parecía seguir flotando en el vasto espacio de la sala del tribunal. La multitud comenzó a dispersarse, llevándose consigo los susurros y comentarios sobre el caso más impactante de San Miguel. La fría puerta de hierro se había cerrado detrás de Rebeca y Tomás, llevándose a los dos villanos de nuestras vidas para siempre. Me levanté, ajustándome mi vestido negro. La tormenta había pasado, pero lo que dejó atrás fue un campo de batalla desolado en mi alma. Miré a mi alrededor buscando una figura familiar. Gael se dirigía hacia la salida. Su figura alta y delgada parecía tan solitaria y aislada en medio de la gente. Tenía la cabeza gacha, los hombros caídos como si llevara el peso de todos los pecados del mundo. Caminaba deliberadamente pegado a la pared, evitando mi mirada, evitando al mundo entero. Entendí lo que estaba pensando. Pensaba que con la verdad de la sangre sucia de Tomás corriendo por sus venas, ya no tenía derecho a estar a mi lado, ya no tenía cara para ser reconocido como descendiente de esta familia. Mi viejo corazón se encogió. No, ya había perdido un hijo por el silencio y la distancia. No podía permitirme perder también un nieto. Gael. Lo llamé. Mi voz no fue fuerte, pero fue suficiente para que sus pasos se detuvieran. Gael se quedó quieto, de espaldas a mí. Sus hombros temblaban ligeramente. No se atrevía a darse la vuelta. Caminé rápidamente hacia él, ignorando el dolor punzante en mi pierna artrítica. Me puse justo detrás de él, y sin dudarlo un segundo, abrí los brazos y abracé esa espalda delgada. Gael se quedó rígido. Oí un sollozo ahogado salir de su garganta. «Abuela, suéltame por favor», dijo Gael, con la voz rota. «Yo no soy tu nieto. Soy el hijo de un asesino. Soy una vergüenza. Cállate. Nunca vuelvas a decir esas palabras». Apreté mi abrazo, apoyando mi cara en la espalda de su camisa empapada de sudor frío. «Date la vuelta y mírame». Gael se giró lentamente. El rostro del joven estaba bañado en lágrimas, sus ojos enrojecidos llenos de un sentimiento de indignidad. Levanté mis manos arrugadas, las coloqué en sus mejillas y lo miré directamente a sus profundos ojos marrones, los mismos ojos en los que durante tantos años había visto un matiz de tristeza idéntico al de Octavio. «Gael, escúchame», dije, lenta y claramente, palabra por palabra. «La sangre que corre por tus venas puede no ser de Octavio, pero el corazón que late en tu pecho, el coraje que acabas de demostrar, fue criado por Octavio. Te levantaste para proteger a tu padre y a mí, cuando podrías haber elegido el silencio para proteger a tu madre biológica. Una persona sin carácter nunca podría haber hecho eso. Pero, abuela, soy el hijo de Tomás», sollozó Gael. «Eres el hijo de Octavio», afirmé con rotundidad, secando las lágrimas de sus mejillas. Un padre no es solo el que aporta el gen biológico, sino el que se queda despierto por la noche cuando tienes fiebre, el que te enseña a montar en bicicleta, el que te ha amado con toda su vida. Octavio es tu padre.
Y yo, siempre seré tu abuela, ¿entiendes? Gael me miró, atónito por un momento, y luego rompió a llorar como un niño. Apoyó la cabeza en mi hombro, y toda la represión, la vergüenza y el dolor estallaron. En medio de la silenciosa sala del tribunal, mi nieto y yo nos abrazamos, llorando por las pérdidas pasadas y por el lazo familiar que acababa de ser reparado. 6 meses después, un sol dorado y brillante se extendía sobre la colina del cementerio de la ciudad de San Miguel. Una suave brisa soplaba a través de los cipreses, trayendo consigo el delicado aroma de las caléndulas anaranjadas. Gael y yo estábamos de pie frente a la tumba de Octavio. La lápida de mármol blanco estaba limpia y reluciente bajo el sol. Las calas blancas, las flores favoritas de Octavio, habían sido cuidadosamente colocadas por Gael en un jarrón. Mi salud ha mejorado mucho últimamente. Sin las dosis venenosas de Tomás, me siento lúcida y fuerte. Pero la mayor medicina para mi espíritu es el joven que está a mi lado. Abuela, todos los papeles están listos. Gael se volvió hacia mí, sonriendo. Su sonrisa ahora era mucho más ligera y brillante. Asentí con satisfacción. Esta mañana, el tribunal había aprobado oficialmente mi solicitud de adoptar legalmente a Gael. A partir de ahora, legalmente, él es el único heredero de la granja y de toda la fortuna familiar. Pero más importante que ese papel, es la conexión inquebrantable entre nosotros. Y hay otra noticia. Gael dudó un momento y luego anunció con entusiasmo, sus ojos brillando. Recibí mi carta de aceptación en la Academia de Policía del Estado. Empezaré la próxima semana. Miré a Gael, sintiendo un orgullo inmenso. Después del caso de la familia, Gael decidió abandonar su carrera en tecnología para seguir una carrera en la policía. Me dijo que no podía soportar ver a los débiles ser perjudicados, que quería usar su vida para proteger la justicia, para que nadie más tuviera que sufrir la injusticia como su padre Octavio. Muy bien, nieto. Le di una palmadita en el hombro. Tu padre allá arriba seguramente está sonriendo. Estará orgulloso del hombre en el que te has convertido. Gael se inclinó y tomó mi mano. Gracias, abuela. Gracias por no abandonarme. Nos quedamos allí, junto a la tumba del difunto, pero ya no había una sensación de pesada tragedia, solo paz y esperanza. Había perdido un hijo, un dolor que me acompañará el resto de mi vida, pero Dios fue misericordioso. Se llevó a Octavio, pero me devolvió a un verdadero nieto, un nieto conectado por el amor, la integridad y el coraje, no por un insensible código de ADN. Miré el cielo azul de México, respirando profundamente. La vida continúa, y viviremos bien el resto de nuestras vidas, también por Octavio. Al cerrar este diario tumultuoso, quiero compartir algunas reflexiones con ustedes, los que han seguido el viaje de una anciana madre en busca de justicia. Amigos, esta vida es corta y llena de sorpresas, tanto de felicidad como de sufrimiento. De la dolorosa historia de mi familia, espero que tomen en serio estas lecciones. Para las madres y esposas, la indulgencia es una virtud valiosa, pero por favor no la confundan con la debilidad. Aprendan a protegerse y a mantener sus límites personales. No confíen ciegamente en nadie, ni siquiera en sus seres más cercanos, especialmente cuando la intuición de una mujer les dice que algo no está bien. Amen a sus hijos incondicionalmente, pero también enséñenles a ser independientes y a estar alerta. Una madre fuerte es el pilar de la familia. Para los hijos, cuando formen una familia, tienen un pequeño hogar que cuidar, pero no por eso olviden o permitan que su esposa los aísle de su familia de origen. Sean un puente sólido. No dejen que la debilidad o el amor ciego nublen su juicio, para que al final, su madre y ustedes mismos no sufran. Presten más atención a sus madres. No esperen hasta que sea demasiado tarde para arrepentirse, como mi hijo Octavio. Sobre la codicia y la naturaleza humana. Como pueden ver, la codicia es un demonio que puede devorar toda conciencia. Convierte a los parientes en enemigos, un hogar en un infierno. Rebeca y Tomás, por dinero, perdieron su humanidad, y al final, lo único que obtuvieron fueron 4 frías paredes de una celda. El dinero es importante, pero la paz y los lazos familiares no tienen precio. Nunca cambien su conciencia por bienes materiales. Y finalmente, para aquellos que están comenzando una relación, abran bien los ojos para ver el carácter de su pareja antes de entregarle su vida. No se dejen engañar por las apariencias o las palabras dulces. Y recuerden,
Una verdadera familia no se construye solo con lazos de sangre, sino con amor, respeto y honestidad. Gracias por escuchar mi historia. Espero que ninguno de ustedes tenga que pasar por tragedias como la mía. Vivan con sinceridad, amen con prudencia y valoren a las personas que realmente son buenas con ustedes. La historia que acaban de escuchar ha tenido los nombres de los personajes y los lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propias casas? Honestamente me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz o alzarían la voz y lucharían por recuperar su voz? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó su corazón, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.